¿A quiénes invita Azucena Uresti? ¿A quiénes tiene ahí siempre? ¿A quiénes tiene ahí Pepe Cárdenas? ¿A quiénes tiene ahí siempre Joaquín López Dóriga? ¿A quiénes tiene ahí siempre, con excepción de Epigmenio? Ciro, puro opositor. Eso antes no sucedía. De vez en cuando conseguíamos una entrevista con Carmen Aristegui, me daba entrevistas de vez en cuando, cada 2, cada 3 meses, a veces cada 6 meses, para también simular de que había pluralidad, pero era para cubrir el expediente. Claro que yo lo aprovechaba. Ya les he hablado mucho de cómo cuando había un cerco informativo después del 2006, el licenciado Zabludovsky le pedíamos que nos abriera el espacio, otros no nos daban oportunidad y él sí, a pesar de que había salido de Televisa y que pues era muy apegado al régimen, porque así era su jefe, Emilio Azcárraga Papá, decía que él era soldado del presidente. Me acuerdo que la primera entrevista que me hicieron en Televisa, bueno, me hizo una entrevista primero el finado Ricardo Rocha, cuando los movimientos del petróleo en Tabasco. Y luego formalmente me hace una entrevista en Televisa porque llegué a conocer a Emilio Azcárraga Papá y llegué a tener buena relación con él al final. Y tengo con él buenas anécdotas. Y me conceden la primera entrevista con el licenciado Zabludovsky, que era un programa que pasaba en la noche, creo que 24 horas o no sé cómo, el de Zabludovsky de la noche, sí. Y me hace la entrevista, pero de todas maneras, aun cuando ya había una relación con Emilio Azcárraga Papá, de respeto, él llegó a concebir esto que estamos viviendo, quizá no así, pero él sabía, porque era un hombre inteligente y de juicio práctico, de que las cosas ya iban a cambiar en México. Entonces, cuando nos conocemos y empezamos a tener relación, es porque él ya quería abrir Televisa. Me hacen una entrevista el licenciado Zabludovsky, pero me la hace en la mañana,
o al mediodía. O sea, no en vivo, por aquello de que había que protegerse. Claro, aparece con el mismo, en la noche, con el mismo traje. Y en apariencia era en vivo, pero no. Se grabó antes. Porque si decía yo una cosa más fuerte de lo normal, pues corte y confección. Pero así empezó. Entonces, en ese ambiente, el licenciado Sabludowski después se va, bueno, vienen los cambios y se va a Radio Centro y tiene un programa de radio y ejerce un periodismo más abierto. Creo que se sentía más libre, al grado que de todos los medios él era el que más nos abría espacios cuando estábamos en la oposición. Claro, me decía, también se cuidaba, se cubría, me decía, licenciado, usted pidió la entrevista, ¿verdad? Sí, licenciado, yo la pedí. O sea, yo no le estoy entrevistando, ¿no? Digo, yo la pedí porque yo quiero informar. Le escuchamos, licenciado. Y me iba yo rápido. Ahí sí hablaba yo de corrido, aprovechando, no me interrumpía. En sentido estricto no era una entrevista, era porque Calderón ya había presentado iniciativas de reforma a las leyes para privatizar el petróleo y necesitábamos movilizarnos para detener esas contrarreformas y nos íbamos a reunir en el Zócalo. Y era la forma de comunicarle a los ciudadanos para que todos acudiéramos al Zócalo. Era para ese propósito, ¿no? Y ya explicaba yo lo que iban a hacer, lo que pretendían hacer y cómo no convenía y cómo teníamos que defender el petróleo y cómo debíamos concentrarnos, agruparnos en el Zócalo, tal día, a tal hora, ahí les espero. Pero esto tardaba yo, era un discurso, era un meeting, yo hablando y él con el micrófono abierto, ni una sola pregunta. Ya terminaba yo y me decía, licenciado, no se le ofrece otra cosa, es todo lo que tiene que decir. Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, así era. En ese tiempo me toca ir contigo. Y tú, como siempre, muy abierto, porque eres muy buena persona y además te gusta tu oficio, como le decía yo al joven ayer, el noble oficio del periodismo. Entonces me invitas, a ver si me ayudas a recordar, ¿hace cuántos años fue? 17 años. 17 años. Tenía un programa de radio de una cadena que era de los periódicos estos, El Sol, que no alumbraban, los soles que no alumbran, pero bueno, o que no alumbraban entonces.
que tenían periódicos y tenían también esta estación de radio. ¿Qué estación de radio era? ABC. ABC. ¿Sí? ¿Existe todavía? Una conversión a Radio Cañón. Sí. Entonces, él tenía bastante audiencia porque abría el micrófono, hablaban por teléfono, hacían preguntas, era un programa de avanzada. Y entonces él, alegre, entusiasmado porque me iba a entrevistar, yo también aprovechando todos los espacios, y empezamos, ¿no? Está aquí el dirigente opositor, no sé, no quiero tampoco acordarme de qué partido era yo dirigente entonces, hace 17 años, ¿qué año es exactamente? 2007, acababa de pasar el fraude del 2006, ¿sí? Y no, pues estaba muy fuerte la censura. Entonces empezamos, aquí está con nosotros, si quieren hacer preguntas, si quieren hablar, ¿sí? Están abiertos los micrófonos. Y me hace la primera pregunta, ya le contesto, y entonces entra una llamada